Y la gente comenzó a decirle a su madre que tenía que llevarlo a algún logopeda para corregirle ese asunto. Y lo que yo trataba de enseñar en esa carta es lo pernicioso que es intentar ayudar a Dios y hacer nuestro mejor. Efectivamente, les llevaron al niño y bueno, en este momento, cuando volvimos a ver a Pedro, que se llamaba Pedro, el muchacho, un problema de ansiedad tremendo, tenía que ser ahora visto por psicólogos, es decir, eh, se hizo mucho peor el remedio que la enfermedad, porque él no tenía ningún problema de comunicación. Entonces, en esa carta realmente explicaba que los científicos no dicen que el abejorro no puede volar, es decir, no tiene la consistencia en sus asas, las dimensiones, el peso que tiene su cuerpo, él no puede volar. Y sin embargo el abejorro vuela. El día que lo sepa, que le dé oídos a los científicos, ese día se cae. Y es genial porque sí que esa me pareció pues de gran edificación. Recuerdo que bendijo a mucha gente y es cuando el Espíritu me estaba guiando a ver nuestra completa inutilidad en la obra que va llevando nuestro Dios a cabo. Y es verdad, está llena de ejemplos la palabra cada vez que nosotros intervenimos en el proceso. No solo recibir con mansedumbre todo lo que trae este hombre nuevo, sino permitir que se forme en nosotros. Bueno, me pareció tan bonita la carta que creo que esa sí la incluí. Pero de resto, y por lo menos hasta que acabemos de poner en el blog todo lo que hay, me va a llevar un tiempo enorme. Y hay material muy, muy, muy bueno. Muy bueno. En esta media hora que he estado otra vez, te envié algunos trabajos también para colocarlos. He visto que había uno sobre el libro de Hebreos que se llama Perfección o Perdición. Y es impresionante cómo habla sobre los últimos tiempos de la gracia, cómo habla de todos los versículos que refieren a la venida de Cristo. Y yo me quedo perplejo. Con estos artículos leyendo, ha sido como me ha venido esta luz de los comentarios que os he hecho acerca de que la resurrección última del gran trono blanco es muy amplia, muy amplia. Pero bueno, ya hablaremos más sobre esto. Vale. ¿Okay? Bueno, muy bien. Buenas noches entonces a todos, Sandra, Nunzi, Dorita, Emita. Aquí hay alguien que está conectado que no sé quién será. Aura María. Bueno, bienvenida. Vamos a continuar entonces con el estudio de Efesios. Hoy fue un poco dificultoso. Se presentaron muchos inconvenientes. Es más, el archivo que les voy a mostrar no lo he podido guardar y no sé cómo lo voy a solucionar. Muy bien, hoy vamos a arrancar un tema bien interesante que lo vamos a ir viendo con muchísima paciencia y es la creación espiritual. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Me dicen si ahí están viendo. Ay, Dios, ¿qué está pasando? Espérate. Pulsar salida. Espérate. Bueno, estamos acá. ¿Ahí están viendo la presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí, estamos viendo, sí.
Vale, que esto me toca con guantes porque no sé qué está pasando, pero en fin, Dios cubre siempre todo. Pero, pero igual como queda en el video, Sarita, pues bueno, por lo menos el video está grabando. Ah, bueno, sí, sí está bien lo que está diciendo Sandra, gracias. Bueno, habíamos visto las clases pasadas, estamos viendo todo desde antes de la fundación del mundo. Llegamos a una conclusión que cuando Dios en su inteligencia, en su mente, pensó la creación, pues era Él, uno, no eran los tres, era Él uno. Cuando ya se viene a la parte de la creación es cuando se vuelve tres, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estábamos viendo cuáles eran esos atributos de donde nosotros somos parte, de donde fuimos escogidos. Y hablábamos esta semana, pues, con Juan, algo con Amparito, que nosotros finalmente fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y ese antes, o sea, es decir, que nosotros retornamos básicamente otra vez a nuestro origen. Entonces, ya viendo estos temas de los atributos, de todo lo que nosotros tenemos allá, vamos a empezar entonces a manejar, a trabajar ya lo que es la creación espiritual, ¿sí? Acá me quedó mal escrito. Los ángeles, la palabra ángel se deriva de la palabra griega ángelos, la cual significa mensajero. La palabra correspondiente en hebreo es malak, que también tiene el mismo significado, ¿sí? Un ángel se define como un ser espiritual que actúa como un asistente, agente o mensajero de Dios. En la Biblia, los ángeles son poderosos y comisionados por Dios para trabajos especiales tanto en la tierra como en el cielo. La Biblia menciona a los ángeles colectivamente como una hueste celestial, ¿sí? Esto lo podemos encontrar en Lucas. Pero solo hay unos pocos ángeles específicos mencionados por su nombre en la Biblia. Y poco a poco, pues digamos que acá hay una cosa bien interesante, bien importante, y es que solo podemos hablar de lo que Dios nos dejó escrito en su palabra, ¿sí? Eh, Muy importante, lo que no está escrito allá es porque pues sencillamente es de otro lado. Entonces, aquí vamos a ver este tema como Dios nos lo vaya mostrando, como Dios nos lo vaya dejando ver. Y en la Biblia se nombran seres espirituales denominados querubines, serafines, ángeles, arcángeles, seres vivientes. Están los ancianos y seguramente mucho más cosas, digamos, lo que deja ver la escritura. La idea es que podamos hablar un poco de esta creación espiritual, de lo poco que nombra en la palabra Dios, porque pues no está todo, ¿cierto? Pero sí podemos conocer un poco y qué relación tienen estas entidades espirituales con respecto a la tierra, con respecto al universo, y poco a poco sé que Dios nos va a ir mostrando ese antes, ¿sí? Entonces, hoy nos vamos a concentrar en los querubines, que es sacado del estudio de Efesios que hizo Amparito, y ya después vamos a adentrarnos en las otras categorías, según cómo Dios nos lo vaya enseñando y nos lo vaya mostrando. Entonces, vamos a ver hoy solamente la categoría de los querubines. Los querubines también son llamados seres vivientes, ¿sí? En Ezequiel 10:20, estos eran, dice Ezequiel 10:20, ¿no? Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Y conocí que eran querubines. Aquí aparece ya la palabra. Querubines es la Strong 3742, que es querub. Cada querubín, cada uno, tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante.
Vamos a leer un poco. De pronto estas lecturas son un poco densas, pero si nos concentramos, es bien hermoso lo que está detrás de todo esto. Entonces vamos a mirar la descripción de los querubines en Ezequiel 1, después vamos a pasar a Ezequiel 10. Entonces Ezequiel 1:3 nos dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Bueno, después de que nosotros culminemos este tema de las características y de toda esta creación espiritual, vamos a comenzar obviamente a ver la parte de la creación física, que es un tema que va a tocar Amparito, y acá va a tener mucho que ver Lucero, ¿cierto? Porque Lucero era un querubín. Bien sabemos que en Ezequiel 28:14 nos dice, tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Aquí pues lo vamos a ver de forma muy escueta, muy simple, esta parte, porque me imagino que ya cuando retomemos el tema de la creación física, pues vamos a ahondar un poquito más en esta parte. Los querubines hacían parte del arca en el tabernáculo de Moisés, ¿sí? En Éxodo 25:19 nos dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Vamos a explicar un poco el aspecto de las caras del querubín o de estos seres vivientes llamados querubines, ¿sí? Hay uno que es la semejanza de león, que se relaciona con la fuerza y con la realeza. Proverbios 30:30 nos dice, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Segunda de Crónicas 9:17 nos dice, hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono y brazos a uno y otro lado del asiento. Y 2 leones que estaban junto a los brazos, había también allí 12 leones. Sobre las 6 gradas a uno y a otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Entonces, esta semejanza de león se relaciona con la fuerza y la realeza, y ahorita vamos a mirar un poquito la relación con el Señor Jesucristo. Está la semejanza de becerro, ¿sí? O buey. Sugiere vitalidad, sacrificio, resistencia y trabajo.
En Éxodo 29:36 tenemos, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Tenemos también la semejanza de león. Y es, perdón, me perdí. Está la de león, está la de becerro, está la de el hombre, la del hombre, acá está mal escrito, se relaciona con la fuerza y la realeza como de hombre, ¿sí? El hombre destaca personalidad, inteligencia, sensibilidad, voluntad y capacidad para ejercer autoridad. Acá tenemos la semejanza de hombre, la cara, el rostro. Después tenemos la semejanza de águila, que pertenece a los cielos, destaca visión permanente, que es vuelo ágil y elevado. En Isaías 40:31 tenemos, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La semejanza de cada una de las caras de los seres vivientes muestra una relación con la creación terrestre, ¿sí? El águila es el más poderoso de las aves, el becerro es el más poderoso de los animales domésticos, el león es el más poderoso de los animales salvajes, el hombre es el más poderoso de toda la creación. Y hay también una comparación de los 4 seres vivientes con los 4 evangelios. Y aquí pues todas estas cosas son también como consideraciones, ¿no? Y acá es como también ver esas características de esa creación, ¿no? De esas características de estos querubines. Entonces, en Mateo retrata a Cristo como el rey, el hijo de David, el león de la tribu de Judá. En Marcos como el siervo, fiel, obediente y paciente, el becerro para el sacrificio. En Lucas retrata a Cristo como el hombre perfecto, el salvador del mundo, el hijo del hombre. En Juan retrata a Cristo como Dios, como el águila que se eleva hasta el seno del Padre. Es la cara diferente y separada de las otras 3, ¿sí? Exactamente como Juan, separado de los otros 3 evangelios. Entonces, este es algo para destacar muy interesante, que ya vamos a ir reuniendo todas las fichas de todas estas características. Entonces, se podría concluir que los seres vivientes representan 4 aspectos diferentes del Señor Jesucristo, ¿sí? Antiguos escritores rabínicos declaran que las tribus de Israel levantaron sus tiendas y sus estandartes en los 4 lados del tabernáculo en este mismo orden. Tenemos la tribu de Judá, que es el león situado al lado este del tabernáculo. La tribu de Efraín, el becerro situado al oeste del tabernáculo. La tribu de Rubén, el hombre situado al sur del tabernáculo. La tribu de Dan, el águila situado al norte del tabernáculo. Es bien interesante cómo podemos reunir y ver estas características. Recuerden que en las telas también, del tabernáculo también habían querubines en los tejidos, pero no lo puse acá porque es un tema que va a venir seguramente después, entonces no quería como extenderme a ese aspecto. Cristo, importante acá, se encuentra escondido detrás de muchos de los relatos de la palabra de Dios, y es nuestro trabajo también encontrarlo y descubrir esas riquezas que tenemos de Cristo en la palabra, ¿sí? Cristo, de acuerdo a la soberanía del Padre, es la clave para entrar en los misterios de Dios, ya que Él es la revelación final y más importante que Dios ha dado a la humanidad, ¿sí? Mateo 11:27 nos dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es espectacular, me encanta esto.
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Me encanta esta parte. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Recordemos que esta parte ya la estudiamos la vez pasada. Acá hay un aporte importantísimo de este estudio de Amparito, que nos dice que gramaticalmente el verbo es el que le da la acción al sujeto. Entonces, el sujeto es el Padre y el verbo es el Hijo. El Padre planeó la redención, el Hijo fue el que la llevó a cabo y el Espíritu Santo fue el que la reveló al mundo a través de los sentidos espirituales. Esto me pareció súper lindo e importante para poderlos comunicar hoy. La simbología entonces de estos querubines, que está envuelta en estos querubines, en estos seres vivientes, son un tipo de Jesucristo, el que vendría. Cristo, entonces, es el centro de todo el universo, la razón del universo y el propósito de Dios para el universo. Juan 1:3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 1:3 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí la palabra sustenta es la palabra fero, que es soportar. Entonces es magnífico ver cómo es como una obra de arte todo esto, con estos querubines que también tienen características del Señor Jesucristo, que tienen características en el tabernáculo, de cómo eran las posiciones de las tribus de Israel. Entonces es bellísimo ver cómo estos seres se relacionan con la creación. Vamos a continuar para ver un poco más las características de los querubines y poder mirar un poco sus funciones, ¿no? ¿Qué funciones tienen ellos? Entonces, Ezequiel 1:13 nos dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de los 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacía donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacía donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Wow, yo no me imagino la cara de este hombre al ver todo esto, esta visión. Entonces acá vamos a hacer un énfasis, un enfoque un poco en las ruedas, ¿sí? Y las ruedas entonces se relacionan con el carro de los querubines. Primera de Crónicas, vamos a ver otros usos de este carro para saber que si era el carro de los querubines. Primera de Crónicas 28:18 nos dice, además, oro puro en peso para el altar de incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová.
carro es la palabra merkabah, ¿sí? Que es la 4818 y que viene de la 4817, que es carruaje, ¿sí? Y es asiento, como montura, asiento de un vehículo, ¿sí? Está rakab, que es montar en un animal o un vehículo, o cabalgar un jinete. Primera de Reyes 7:33 nos dice, y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Daniel 7:9 nos dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. En otra versión de la Biblia nos dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Entonces acá vemos otras características en otros versículos de estas ruedas que tenían los querubines. ¿Sí? Espérame un segundo porque acá se sale la presentación. Bueno, vamos a revisar. Espérate. Vamos a seguir leyendo, entonces acá en Ezequiel 1:22 sobre estas características de los querubines y estas apariciones maravillosas. Y dice, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión de manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Recordemos que los querubines tienen 4 alas, los serafines tienen 6 alas. Después vamos a ver los serafines. Y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Los querubines están en la misma presencia de Dios y de su gloria. Ezequiel 10:1 nos dice, miré y he aquí en la expansión, ¿sí? La expansión es arco visible, un arco del cielo, ¿sí? Una expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Wow.
Ezequiel 10:6 nos dice, aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, toma fuego entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas eran de una misma forma, como si estuviera uno en medio de otra. Cuando andaban es a las 4 enfrente, andaban, ¿sí? Las ruedas, voy a pasarme el 12 porque esta parte ya la leímos. Las ruedas estaban llenas de ojos alrededor de sus 4 ruedas, o sea, las ruedas ahí se ven en la figurita que encontramos que están llenas de ojos, ¿sí? Ojo es la palabra ayin, que es para los orientales significa conocimiento, entendimiento. Muchos ojos se compara con lo que pueden ver todo, ¿sí? Que pueden ver todo. En Génesis 3:7 tenemos en la parte de la creación, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos cuando cayeron, ¿no? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En Hechos 26:18 nos dice, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, esta relación de las ruedas con los ojos, pues significa todo esto, conocimiento, entendimiento, que lo pueden ver todo. Vamos a seguir revisando en Ezequiel esta otra parte de las características de estos querubines, ¿no? Y cada uno tenía 4 caras, vuelve a ver la misma relación que en Ezequiel 1. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos, ¿sí? Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Estas palabras todas son muy parecidas a lo que está escrito en Ezequiel 1, pero es bien interesante poder ver estas otras cositas que están escritas acá en verde. Dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Me llama mucho la atención que repite bastante las características de las caras, ¿no? Como muy repetitiva la declaración de Ezequiel. Bueno, ya viendo como estas características de los querubines, vamos a mirar un poco cuáles son sus funciones. ¿Qué funciones tienen estos querubines? Entonces, ¿esto por qué se sale? Dame un minuto. Entonces, Dios mora entre los querubines. Es una de las características de
de las características que vamos a empezar a ver cómo es esta relación de Dios con los querubines y cuáles son sus funciones. En 1 Samuel 4:4 nos dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y se levantó David y partió, en 2 Samuel 6:2, y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Dios se declara en medio de los querubines. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines, que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. En Números 7:89, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Recordemos que el tabernáculo es figura de lo que es también ese tercer cielo, ¿sí? Allá también, digamos, Amparito, yo quisiera ahorita que tú nos pudieras hablar un poco de esa parte, porque la idea de ver todas estas características acá en la tierra es porque es semejanza también en ese tercer cielo, ¿verdad? Entonces, eso también lo vamos a trabajar, porque la idea es ver cómo es esa relación, cómo es esa creación espiritual y qué nos está hablando la palabra para poder entender un poco más cómo es ese tercer cielo. Bueno, Dios manifiesta su gloria en medio de los querubines, ¿sí? Ezequiel 10:18 nos dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Ezequiel 10:19 nos dice, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Ezequiel 11:22 nos dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Hebreos 9:5 nos dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. La santidad de Dios cubierta, rodeada por querubines en el tabernáculo, se encontraba el trono de Dios y por lo tanto su santidad. La santidad es el misterio de su majestuosidad, la esencia de su naturaleza divina, ¿sí? Y Él está por encima. Entonces, si nosotros relacionamos estas cosas con esas características que están arriba en ese tercer cielo, habíamos hablado que Él está en el lugar santísimo, ¿verdad? Está allá. Pero Dios, su santidad siempre de Dios está cubierta y rodeada por esos querubines, ¿no? Entonces, digamos que esa semejanza también tiene que ser arriba, ¿sí? Éxodo 15:11 nos dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Espérame, porque acá la Nueva Versión Internacional nos dice, ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresiones con tus portentos. Santidad es la palabra Kodesh, la 6944, y viene de la palabra 6942, que es lugar o cosas sagradas, ¿sí? Kadash, que es limpio, que es puro. Isaías 57:15 nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes,
y para vivificar el corazón de los quebrantados. Solo Dios es santo, infinita e inmutablemente el santo, y lo es porque en él se halla la suma de todas las excelencias morales. Entonces, maravilloso poder ver esta santidad de Dios que está cubierta y rodeada por estos querubines, ¿no? Bueno, los querubines ocupan una posición única en el rango celestial. Son simbólicos de la santa presencia de Dios, de su gloria y su majestuosa santidad. Entonces, ¿quién era Lucero? El querubín ungido sacerdote que cubría la santidad de Dios en el tabernáculo de Edén sobre la tierra de Génesis 1:1. Y esto lo vamos a empezar a ver mucho más adelante. Lo veremos en la siguiente apartado de todo este tema complejo que vamos a empezar a ver de la creación espiritual. Lo vamos a dejar hasta acá. Entonces voy a cerrar acá. ¿Qué se me hizo? Acá está. Bueno, yo les cuento que para mí este tema fue supremamente complejo. Quisiera, Amparito, que reforzaras un poco y ver cómo lo podemos, porque a mí, digamos que me quedan muchos vacíos, ¿no? En el sentido de estas son las características que Dios nos está mostrando en este tema de los querubines, porque es un tema supremamente amplio. Pero digamos que lo que yo rescato de todo esto es porque tiene que haber una relación entre lo que Dios me muestra en el tabernáculo y la figura que es sobre la tierra con lo que es ese tercer cielo, como es ellos también cubriendo la santidad de Dios. Entonces sí, ayúdame a mirar esa parte y poder aclararles a todos esta parte de los querubines un poco más, porque es muy complejo el tema. Bueno, Sarita, primero diría yo que siempre hemos sabido que Dios tiene una variedad, Dios es muy amplio en sus creaciones, pero Él es muy organizado. O sea, cada creación, por decirlo de esa manera, tiene una posición específica. Se ha encontrado, por lo que dice la Escritura, que el hecho de que son seres vivientes, al igual que los que se encuentran en el cielo, pero tienen diferencia en las alas. Y veo yo que es también en su posición. Estos querubines de 4 alas, que ellos son los que se llaman querubines, específicamente su posición, como muestra las evidencias de la creación, específicamente fueron diseñados para la tierra. Y lo digo por sus 4 alas, que se relacionan siempre, el número 4 se relaciona con la creación. Están los 4 puntos cardinales, bueno, las 4 esencias, tierra, fuego, todo que relacione con 4 tiene que ver con la tierra. Diría yo que lo más importante es que ellos tenían sus funciones específicas, ¿sí? Y en este caso, efectivamente, ellos están asociados a la santidad porque uno de los propósitos es que ellos siempre estuvieran recordando alrededor de ese trono quién es el único santo, que realmente el único santo es Dios. Él es el único apartado, es el único puro, es el único que resplandece, es Él y aparte está su creación. Entonces, la función, digamos, en este caso de los querubines, era justamente en el lugar santo. Ellos llegaban, como ya lo hemos visto en clases anteriores, en el lugar santísimo, el único que está es Dios. Y ahora, pues en los lugares celestiales, el Señor Jesucristo. Entonces es importante entender que toda la devoción, toda la adoración, siempre se hace desde el lugar santo. ¿Por qué? Porque Dios está apartado exclusivamente en el lugar santísimo. Bien, con respecto a esto, por supuesto que Dios les da características a ellos
de, como lo dicen ahí, las ruedas, de los ojos, le hacen como un acompañamiento, siempre están con él desde el lugar santo, primero recordando su santidad, lo grande y lo magno que es Dios, y dos, tienen su función de estar acompañándolo en todas, que Dios todo lo ve, es el poderoso, tiene la fuerza. Las ruedas siempre implican que pueden irse por todas partes, digámoslo así. Bueno, entonces, en cuanto a los querubines, siempre, todos los versículos que vimos hoy se refieren siempre al tabernáculo, al de Moisés, básicamente. Y las visiones de Ezequiel, pues son visiones de lo que Dios le muestra de estos seres, ¿sí? Pero no podemos decir exactamente son visiones, pero no siempre estas visiones están acompañadas de, si uno pone atención, los aspectos todos son en la tierra, siempre habla del viento, bueno. Es importante entender que este sería el tipo, los querubines serían el tipo de los serafines, que ellos son seres vivientes también, pero ellos son, digo yo, su posición que Dios les dio fue efectivamente en los lugares celestiales. Es la diferencia. Los serafines, como lo vamos a ver, supongo, más adelante, también están anunciando siempre la gloria de Dios, su santidad, pero lo hacen en el cielo. Y los autores dicen que son 6 alas porque con las 2 que tienen adicionales se cubren por la santidad de Dios. ¿Sí? Entonces, es la diferencia entre querubines, que digo yo, su posición está dada para la tierra, y los serafines están en el lugar, los lugares celestiales. Ambos están en los lugares santos. Tanto los querubines en el tabernáculo, los tabernáculos terrenales, digámoslo, los que fueron. Y en el tabernáculo celestial están los serafines. Entonces sería como la primera distinción. Y cada uno en su posición, con las funciones específicas de estar cubriendo, alabando a Dios, adorándolo. Bueno, sería como hasta ahí esa diferencia. Sí. Y sus funciones, básicamente. Y lo que tú decías al comienzo, Dios tiene variedad y podemos llegar hasta donde Él nos muestra. Entonces, estos seres muy especiales, y pues muy en cuenta que el querubín Lucifer era efectivamente, él estaba delante en el lugar que me imagino yo que él también tenía momentos específicos donde se encontraba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, precisamente con Dios cuando era perfecto. ¿Sí? Bueno, pero eso hablaremos más adelante. Sería hasta ahí esta parte de los querubines y los serafines. Porque la idea es poder perdón, Lianita, un segundito, poder hablar. Yo sí quisiera, vamos despacio con todo esto, porque es un tema muy complejo para mí, pero sí me gustaría hablar un poco de lo que habla la escritura, de Gabriel, de Miguel, de lo que nombra la escritura, porque no hay una cantidad de ángeles que no están. Sí, ellos están en otra categoría. Sí, por eso, pero es chévere comenzar a ver como lo que tú nos hablaste ahorita. Estos están en relación con la tierra, los serafines en relación ya con la parte más alta, está Gabriel, está Miguel, bueno, como ir dando un poco lo que nos muestra la escritura, de cómo es más o menos, porque pues me imagino que hay muchas cosas que no están escritas. Entonces era esto. Sí, Sandra. También esa parte de los querubines específicamente, pues que he estado como iniciando a estudiar un poquito la palabra Ton Aguión, que es prácticamente santo de los santos o santísimo. En Éxodo, cuando dice, harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, será hecho con querubines, obra de hábil artífice,
y lo colgará sobre 4 columnas de acacia. Bueno, ahí como haciendo la descripción del tabernáculo. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, la gran importancia de los querubines, que ellos estaban prácticamente en ese lugar santísimo, Tonagión. Y en Segunda de Crónicas, que dice, hizo asimismo la habitación del lugar santísimo, bueno, su longitud, como describiendo toda la parte del tabernáculo. Entonces hizo 2 querubines de obra tallada en la habitación del lugar santísimo y los revistió de oro. Y las alas, bueno, toda la descripción. Entonces, hay, ¿cómo? No. Era como para dar esa parte de la referencia de, bueno, hasta ahorita estoy como entrándome un poquito en el concepto como más profundo de esa parte del lugar santísimo, o santo de los santos o santísimo, que tiene varias connotaciones, pero ahí nomás vemos la importancia de estos querubines que estaban igual en ese momento cuando Dios estaba haciendo como la descripción para hacer el tabernáculo, lo pone directamente ahí, en esa parte más alta, más importante de, de ese lugar santo, también Sacta Santorum, como es el que se refiere al lugar más sagrado del tabernáculo. Entonces, cuando ya pues tenga de pronto más bueno, que el espíritu me muestre más respecto a eso, ya tengo una parte avanzadita, pues les comparto al respecto, pero me llamó pues muchísimo la atención porque precisamente estaba estudiando esta palabra y también pues me hizo la gran connotación con los querubines y bueno, pues hoy la verdad no sabía que íbamos a hablar de los querubines, pero pues ay, digo yo, Padre, eres genial porque realmente nos tiene a todos como en el mismo sentir que estamos en este momento, ¿no? Como todos alineados con esa parte que hemos estado como indagándole al Padre, preguntándole, bueno, en fin, pero quería compartirles como esa partecita. Vale, gracias, Lilianita. Juan, ¿ibas a decir algo? Sí. Bueno, esto es como intentar comprender a nuestro Dios. No funciona. Y sobre todo cuando los vemos en este retrato, ¿no?, que hemos visto. Daniel, viendo estas imágenes, se quedó 20 días hecho polvo. Ni comía, ni... Porque Dios además se lo mostró con sus ojos. Cuando Dios nos muestra algo, ¿qué es lo que me viene al pensamiento? Pues que estos son todo tipos y sombras. Esto es como nuestro Dios se dio a conocer a Israel. Los ángeles son preeminentes en la historia de Israel. Cuando desaparecieron los dones espirituales, desaparecieron también los ministerios angelicales. No hay más. Por mucho que nos hayan dicho que hay este testimonio y aquel, no hay. Es igual que el de los milagros. Yo no digo que Dios no haga milagros, eso no. Pero todo se debe a su misericordia hoy en día, no a dones pentecostales. Y de la misma forma que desaparecieron los dones pentecostales, desapareció también el ministerio angelical. Y los vemos siempre prominentes y preeminentes
desde que Dios escoge a Abraham y escoge a su nación, y entonces los vemos. Y los vemos pues con características impresionantes. Los vemos en el Génesis guardando el árbol de la vida. Esto es precioso porque no se le permitió al hombre, se le permitió que comiera desobedeciendo del árbol del bien y del mal. Y eso es para que cumpliese los propósitos que nuestro Dios tenía entre manos y que es lo que se nos está dando a conocer. Lo que es interesante es que en este relato de tipos y sombras de todos estos seres angelicales, querubines, serafines, aparecen en el libro de Ezequiel. Esto es más interesante. Digamos que en lo poco que podemos comprender. Primero viene, después de terminar los salmos, los proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, viene Isaías. Isaías predice la hecatombe para lo que se está buscando Israel, apartándose de nuestro Dios. Isaías ya prevé lo que va a ocurrir a Israel. Y la ceguera, es el primero que profetiza la ceguera de Israel, el pueblo escogido de nuestro Padre. Después viene Jeremías, efectivamente cuando se da todo lo que había profetizado Isaías, y entra aquí una cosa muy importante, y es el tiempo de los gentiles. Con Jeremías entra Nabucodonosor, que es exactamente de Babilonia, y es exactamente el tiempo de los gentiles. Ahí da comienzo el tiempo de los gentiles, que solo acabará en el retorno de Cristo, cuando venga el Rey de Reyes y pasen los reyes de este mundo a manos de nuestro Señor. Y Él llega a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo acaba ahí. Y después de Jeremías, cuando entra este tiempo de los gentiles, viene Ezequiel. Y Ezequiel tiene muchísimo que ver, junto con Daniel, con todo el libro del Apocalipsis. Todos estos relatos y este recuento que ha hecho Sara, ha sido Dios saliendo del tabernáculo, poniéndose primero en el dintel de la puerta, con todos sus querubines, con todos sus huestes que allí estaban, y por eso estaban significados en el arca. Desde allí hablaba y sale al dintel de la puerta. Y del dintel de la puerta se eleva hasta el monte y lo ve todo desde ahí para abajo. Y nos dice Charles Welch que es una visión preciosa de lo que le costó a Dios abandonar a su pueblo. Asimismo, y todo este poder que hemos visto en una descripción imposible de nosotros comprender, por eso no se pueden hablar al detalle, abandona a Israel. Y entra ¿quién? Entra Daniel, y es el que nos explica efectivamente todo el Apocalipsis. De ahí que Charles Wells decía, si nosotros no estamos familiarizados con los profetas, sobre todo los profetas menores, difícilmente vamos a comprender el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ahí vuelven
otra vez estos ministerios angelicales a aparecer, que en este intervalo no se encuentran por parte ninguna. Es impresionante porque ahí solo podemos distinguir los tipos y sombras que nos explica el Espíritu. Pero daros cuenta, todos estos seres que vemos, majestuosos, llenos de poder, que tienen estas 4 faces, y es cierto que son hermosas y que se corresponden con las 4 faces de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de los evangelios. Por eso es que, y está muy bien explicado cuando Sara dijo, Mateo es el rey, y es como se enseña en el Antiguo Testamento que el rey tiene esa realeza en el león y que no vuelve atrás por nada. Esto es algo que hemos visto de estos seres espirituales, que nunca se vuelven atrás. Es precioso porque la mejor representación para el hombre está en nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo por esta tierra. Es decir, si nosotros vemos la complejidad tan enorme que es entender o querer entender algo de todos estos símbolos, primero, no podemos salirnos de las Escrituras. Y después, Cristo es la plenitud de Dios en nosotros y nos ha dejado ver muchísimo más de todo lo que hay en estos símbolos. Todo está explicado en su gran amor. Todo está explicado en su gran misericordia. Por ejemplo, hemos leído de estos querubines que tenían un aspecto como el arco iris cuando llueve. Y es precioso porque solo podemos ir a las Escrituras y recordar el arco iris lo puso Dios en los cielos para, en misericordia con el hombre, decir que nunca volvería a destruir la tierra de la manera que lo hizo con el arca de Noé. Y dice cuando llueve, un día cuando llueve, y me acuerdo de la lluvia temprana y de la tardía, y de cómo Dios hace llover sobre los buenos y los malos. Su lluvia temprana y la tardía. De manera que todos estos seres tienen también en esas figuras que vamos leyendo las mismas características que nosotros vamos aprendiendo en Cristo y como lo vemos escrito en los evangelios, lleno de amor, lleno de poder, lleno de misericordia, lleno de humildad. Si vamos viendo cada uno de esos detalles de los querubines, por ejemplo, los ojos, los carros con los ojos, la rueda de los carros llenas de ojos, ciertamente él no necesitaba que la gente le dijese nada, porque él no se fiaba de las personas, él sabía lo que cada uno tenía en su interior. Qué bonito el versículo que ha leído Sara diciendo, entonces se abrieron sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Esto es precioso, porque a cualquier uno que le abra a Dios los ojos, tiene que ver su desnudez. Por eso puede convertirse. Tú no puedes dejar de abrir tus ojos espiritualmente hablando y no ver tu debilidad, porque si no, no puedes convertirte. De ahí que el siguiente versículo que leyese Sara fue, abre sus ojos para que se conviertan. Qué bonito, es que es precioso. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Se avergonzaron, porque esto es lo normal que nos ocurre cuando vemos toda nuestra debilidad.
Pero ¿qué es lo que hace Dios? Nos recubre con una túnica de piel que es con su justicia. De manera que no hay condenación. ¿Has visto? ¿Por qué? La vergüenza natural de nuestra desnudez la reviste Cristo con su justicia. ¿Por qué? ¿Porque lo merezcamos? No, ¿entendéis lo que es la gracia? ¿No es preciosa la gracia? Fijaros, todos estos símbolos que son terribles y que le ocasionaban, como digo, a Daniel 20 días sin comer y sin desear, porque también vio lo que iría a ocurrirle a su pueblo en la gran tribulación, o cómo le ocurre a Juan cuando Dios le dice come el librito y le fue dulce a su paladar, pero luego le amargó, porque realmente lo que Dios le mostró allí fue el final, que era la venida de Cristo, pero la gran tribulación por la que tendría que pasar su pueblo, y por eso le amargó en el estómago. Es decir, todos estos factores que nos deja ver nuestro Padre en sus seres celestiales, en su magnificencia que Él sabe que no podemos comprender ni podemos hablar en detalle, simplemente nos muestra el gran poder que Él tiene y que terminará todo lo que se ha propuesto, sin lugar a dudas. Eso es también ese convencimiento que nos pone el Espíritu en nosotros, que nos hace estar firmes. Es algo claro, nada se le escapa. Por eso está lleno de ojos, por eso no necesitaba que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que estaba dentro del hombre y sabía realmente la desnudez, por eso tenía tantísima paciencia con ellos. Es cierto, o sea, con todos estos tipos y sombras que ahí están explicados en la palabra, son cada día más hermosos. Se hacen cada día más bellos. No intentar ni mucho menos comprender la mente de nuestro Dios. Él dice que nosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que a nuestro nivel, a nuestra limitación, que es enorme, lo que necesitemos saber, Él nos lo confirma en sus escrituras. Y entonces sí, en una actitud de escudriñar cada palabra, cómo era todo lo que tenían alrededor como un cristal maravilloso. Y esto es precioso porque el cristal se utiliza para ejemplificar, ilustrar la paz y el reposo tan maravilloso que existe a su alrededor. Este es un mar de cristal que se vuelve a repetir otra vez en el Apocalipsis. La definición de los cabellos blancos del que estaba sentado en el trono, haciéndonos ver su antigüedad en el sentido de sabiduría, no antigüedad de viejo, sino de sabiduría, y los pelos blancos como la nieve. Cuando recordamos que lo que ahí nos dice es lo lleno de sabiduría que está, precisamente para llevar todo a su propósito. Cuando vemos eso de que las ruedas, en las ruedas estaba su espíritu, podemos entender un poco la labor de Padre, Hijo, Espíritu. Las ruedas estaban en el espíritu. Vemos que esas ruedas son como los carros, que también tienen que lo puede hacer todo, lo puede literalmente hacer absolutamente todo, pero Él es justo, santo y bueno. Es decir, él no traspasa sus límites, sino que conforme su justicia, santidad y bondad llega al final cumpliendo el propósito de las edades, que es tener todo en sus manos otra vez, todo
lleno de vida. Qué bonito, es precioso, es genial y ver cómo Ezequiel realmente, si os acordáis un poco, alguno que hayáis leído este libro de Ezequiel, que no es nada fácil, pero que tiene un paralelo enorme con el Apocalipsis por todo lo que ha venido anteriormente, por todo cómo se han ido alejando. Ezequiel es aquel que nos muestra cómo le hacía ver lo que estaba dentro del templo, y los propios sacerdotes de Dios eran los más corruptos que había. Era la perversión máxima, la idolatría máxima que había. Es decir, justamente lo que había dicho Isaías tiempo antes, avisándole, como dice nuestro Dios en Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces por los profetas, así les hablaban. ¿Qué es lo que iría a ocurrir? Por eso eran tan maltratados, no los querían escuchar. Sin embargo, nuestro Dios les decía, no, avísalos, que esta actitud que ellos tienen los lleva efectivamente a obtener esos resultados. Y se cumple con Jeremías. Se cumple con Jeremías y al profeta lo encierran en una prisión lleno de estiércol. Lo tratan como a nuestro Señor Jesucristo lo trataron. Es decir, no tuvieron respeto ni por el propio Dios hecho hombre, rebajándose. Esto es descubrir la desnudez. Y como decía Amparo, Adán es un prototipo. Es cierto que somos muy propensos a pensar, si yo hubiese estado en el paraíso, ni me hubiera acercado al árbol de la ciencia del bien y del mal. Es que, y hay algunos que hay que ver que Adán, qué horroroso. Otros critican a los judíos, piensan que es una raza odiable, que nosotros no hubiésemos tratado así. Y Jesucristo, a unos que le dijeron eso, dijeron, por tanto reconocéis que fueron vuestros padres los que trataron así a los profetas, trataron así a la gente. Vuestros padres. Y todos sabemos que traemos características innatas de nuestros padres y de nuestros primeros padres. De manera que cuando se nos abren los ojos, ciertamente descubrimos la desnudez personal. Y este es el paso fundamental para que ciertamente, abriéndonos nuestro Dios nuestros ojos, nos convirtamos, nos arrepintamos, en el sentido bíblico, no religioso de la palabra, sino, Padre, si tú no haces de mí un nuevo hombre, esto sería imposible. Esto yo sería incapaz. Y, sin embargo, la religión lo que hace es decirle a Dios que está equivocado y que Él, con sacrificios y con disciplinas y con celebraciones y con homenajes, Él puede hacerlo. Y esto es. Pero qué bonito cómo Él dice y a quien Él quiera enseñárselo, como ha leído Sara. Esto tiene mucho que ver con haber sido escogidos, que vuelvo a decir, es preciosa la palabra, pero al mismo tiempo, claro que hay una participación nuestra. No es como se pensaron muchos, que hagas lo que hagas, como Él no quiere, no lo vas a saber nunca. Si Él quiere, entonces hagas lo que hagas, Él te lo va a enseñar. No, no es así. Sino que Él sabe de antemano exactamente quién, con mansedumbre y la humildad de un niño, se vuelve y le dice a Dios, yo no puedo. O lo haces tú
todo en todos, o yo no puedo. Y esto es un descanso. Y esto es un reposo. ¿Me entiendes? Nada, literalmente nada, que no sea, ¿cuál es tu parte? Recibirlo con mansedumbre y humildad y creerlo. ¿Cuál es la buena obra? Que creáis en aquel que Él os ha enviado. Esto es. Y os digo que mucho antes que todos estos simbolismos, mucho más precioso y mucho más entendible es el Cristo que nos ha puesto dentro, porque Él es la plenitud de Dios. En todos esos símbolos, tipos, sombras, imágenes de los querubines, de los serafines, de los arcángeles, ángeles, ahí hay semejanza de Dios también. Pero no hay más cercana semejanza que el Cristo que cada uno tiene dentro. Por eso resalta tantísimo el amor. Por eso resalta tantísimo su misericordia. Por eso resalta mismo en los injustos, mismo en la simiente del adversario. Fíjate su misericordia con la simiente del adversario, aunque saben que van a acabar. Él sabe que van a acabar en el lago de fuego. Sin embargo, le da toda la prosperidad en el mundo. Son los moradores del mundo. Son los que disfrutan de esta vida como nadie. Y Dios les puso a todos ellos una marca, para que así nadie les hiciese mal. ¿Por qué no? Si saben que van a acabar, ¿cómo no les va a dar lo mejor que haya en esta tierra para ellos? Y esto es una manera más de ver la gran misericordia de nuestro Dios sobre justos e injustos. Es impresionante si lo pensamos así. Dios le puso una marca cuando Caín le dijo, yo me echas de tu presencia. No era Dios que lo echase, sino Él que se largaba y que se separaba de nuestro Dios. Pero ¿qué va a ocurrir conmigo? Si alguno que me encontrare puede acabar conmigo, igual que con cualquier uno de estos mortales que aquí están a mi lado. Y Dios le dijo, le puso la marca y le dijo, no. Y es cierto, Dios permite que ellos sean los moradores de esta tierra. Es cierto que sabe que van a acabar y muchos de estos que así yo no me ocupo de otra cosa que no sea mi salvación, pero sé perfectamente que estos que tienen esta simiente del adversario lo que quieren es aquí vivir a la grande y a la francesa, porque cuando se vayan al polvo, dice, desaparecen ellos mismos. Por tanto, aquí no tienen escrúpulos en hacer todo lo que su padre, el padre de la mentira, les diga. Pero resalta también la misericordia de Dios como no la entendemos nosotros. Pero ciertamente es lo que está escrito, Él hace llover sobre los justos y los injustos. ¿No es maravilloso? ¿No es increíble? No es opinión nuestra, sino todo esto está en las Escrituras. Una de las cosas que hacen los religiosos es ir a ver escritos de filósofos para encajar las Escrituras y qué ha dicho este y qué ha dicho el otro. Es muy hermoso que estos instrumentos nos dijeron todo lo que tiene Dios lo tiene informado en su palabra, no te salgas de ella. Una cosa es que esperemos a que nuestro Dios nos abra el entendimiento. Por eso tampoco dejamos de escudriñar, de ver. Y os digo que lo más fácil, lo más sencillo, lo más comprensible, lo más cercano a nosotros es el Cristo con que nos ha revestido.
Tremendo, Juan. Muchas gracias. Wow. Es muy, muy importante lo que estás diciendo, porque si bien nosotros estamos en ese lugar santísimo allá, escondidos en Cristo, y es la posición, bueno, no hablemos de posición, hablemos de el lugar más bien, más alto. Sí, pero fíjate, es que es muy, muy grande otra vez, muy sublime, pero todo esto que hemos visto son retratos de principados y potestades que no se revelaron. Y él ahora está escondido de esas principados y potestades a la diestra del Padre, preparándolo todo. Ujú. Y él dice que nos ha subido ahí donde él está sentado con el Padre. Por eso dice por encima de principados y potestades. O sea, por encima de todo esto que hemos leído. Es que es demasiado sublime, es demasiado... Pero, como nos acordamos que no somos nosotros viles pecadores, ni desnudos y que no tenemos cabida, entendemos entonces qué es la gracia. ¿Cómo es que ha revelado un secreto a Pablo, que el cual lo está recibiendo una iglesia a la cual quiere sentar allí arriba y lo que quiere lo cumple? Y él dice que ya lo hizo, porque él nos habla las cosas que todavía no son como si ya lo fueran. Ujú. Y él dice, no pierdas tus ojos de poner las cosas allí arriba. Es precioso, o sea, es genial ese desnudarnos, revestirnos de la justicia inmerecida, sino por gracia, justicia. Qué Ujú. bonito, o sea, es muy necesaria esa justicia. La justicia tiene mucho que ver con esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Es que ciertamente reconocer esta desnudez, claro que si acabase por ahí, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero por eso está Romanos diciéndonos de la justicia de Dios revelada, ¿entiendes? De que es de las victorias que consiguió Cristo en su muerte y a ti te la pone para que te vistas con ella. Y es de esa manera, como Él dice, o sea, acercaos al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Y además, acercaos confiadamente, como si yo, es decir, con denuedo, Ujú. con la confianza. ¿Por qué? Porque él dice, a mí me costó mucho tenerte aquí. Y también habla del gran amor que nos tiene a nosotros. Y fíjate qué bonito, nos explica todo, ¿no? Cómo le permite a los moradores de la tierra que se les salgan las órbitas de los ojos de gordura, dice él, de grasa aquí, de que comen todo lo que quieren y lo consiguen todo. Y ha sido un problema para grandes hombres de nuestro Padre. Y él dijo, no, porque estos son como la hierba, se queman y desaparecieron. Vas a mirar su lugar y ya no están allí. Pero tú eres eterno conmigo, tú eres uno conmigo. Qué bonito, qué cosa más hermosa. ¿Cómo vamos a estar allí sentados si vamos con cualquier mérito nuestro, o porque hayamos orado, o porque hayamos hecho esto o aquello? No, esa es la que decía Pablo, que era trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Es, es algo por lo que él vivió toda la vida, cumpliendo las cosas de la ley a rajatabla. No había ninguno como él. Y sin embargo perseguía a los verdaderos creyentes y consentía en la muerte de Esteban, siendo así.
y por la gracia del Padre cogió al más radical de los judíos, lo transformó en su gracia, le reveló el gran secreto y lo subió con la corona donde él está. Qué cosa tan hermosa. Por eso él dice, permanece, porque los moradores de la tierra desaparecen, de aquí a poco no los ves. Se fueron, pero tú no, tú estás a mi lado, yo te tengo a ti, y quiero que reines conmigo. Eso mismo, esto es lo que nos dice nuestro Padre en Cristo. De manera que es muy hermoso permanecer, es precioso. Y nos dice además por encima de principados y potestades, siendo a nuestra familia, la familia de los cielos y en la tierra ahora, pero los pone como una familia y a nosotros nos ha puesto por encima de todo principado y potestad, que no se rebelaron, que acabas de hacer una descripción de ellos en Ezequiel. Solo podemos decir, Padre, qué grande eres. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Vale, Juan, muchísimas gracias. Amparito, o alguien más, Nunci, Dolly, ¿alguien más quiere hablar, quiere participar, hablar sobre este tema o ya podemos, Amparito? No, yo ya, no, pues con esa explicación, en los contextos, fíjate tan importante conocer los contextos en lo que se desarrolla. No, nada que decir. Vale, muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién quiere cerrar con una oración? ¿Quién quisiera? Yo, Sarita. Vale. Amadísimo Dios, Padre de la Gloria, te damos infinitas gracias por esta maravillosa reunión, Padre, alrededor de tu palabra. Gracias, Padre, por esa luz que nos estás dando, Padre, esa pequeña luz, porque siempre es pequeña, Padre, comparada con toda la grandeza que hay en tu palabra. Gracias infinitas por ese maravilloso espíritu que también nos dejaste para consolarnos, Padre, y también para ayudarnos a conocerte aún más y profundizar. Y por ese maravilloso espíritu también que tenemos en nosotros, porque cada día crece más y más, Padre. Gracias, Padre amado, porque como siempre vamos a ti y nos presentamos desnudos, Padre, ante ti, totalmente vacíos, Padre, para que tú nos llenes cada día. Gracias también por habernos sentado allí en los lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, por este cuerpo maravilloso al cual pertenecemos, porque sabemos, Padre, y estamos a la espera de que un día vamos a ser llamados y vamos a estar allí, Padre Santo. Un día contigo en gloria, Padre Celestial. Gracias. Que seas tú, Padre, llenándonos de cada día de más y más ansias de tu palabra, de conocerte aún más, Padre. Y te dejo verdaderamente esta oración en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dianita. Amén. Bueno, muchas gracias. Entonces, nos vemos el otro martes, ¿no? Porque esta semana no hay reunión, el jueves no hay reunión, ¿verdad? Ok. Gracias, Juan. Gracias a todos Juan, por estar. muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.